Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. El tema que quiero compartir en esta mañana contigo tiene que ver con metamorfosis, o en castellano, transformación. Para ello quiero que me acompañes al libro de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a Corinto. Vamos a leer el capítulo 3 y el versos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, y esto es muy importante tomar esa pausa para que vayamos entendiendo este proceso que el Señor quiere hacer en todos y cada uno de ustedes. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y el Señor aquí se refiere a Jesucristo. Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, yo creo que todos tenemos algo que nos gustaría cambiar de nosotros mismos. Creo que todos logramos reconocer que hay algo, que hay una mejor versión de nosotros mismos al que aspiramos ser. Ser una versión de sí mismo significa alcanzar nuevos y mejores niveles de desarrollo y mejoramiento en mi carácter, en mi persona, en mi individualidad como cristiano o como seguidor del Señor Jesús. Entonces, todos tenemos algo en nosotros del cual quisiéramos alejarnos o no saber nada. Y eso lo han sabido explotar muchos. Hay una infinidad de libros, hay una infinidad de material, hay una infinidad de asesorías, seminarios sobre eso, sobre cómo transformar su vida, cómo superarse como persona. Todo esto apunta precisamente a esa aspiración que todos tenemos de ser una mejor versión de sí mismo. Y no sé si has considerado alguna vez, pero tal vez sea esa la razón por la cual tú has llegado a los pies del Señor Jesucristo. Esa posibilidad de poder ser una persona distinta, que el curso de mi vida sea totalmente diferente, fue algo atrayente y convincente. Es por ello que has de estar muy, pero muy consciente que ahora que estás en Cristo, el desafiante trabajo de la transformación de nuestro ser ha comenzado. Tal y como lo hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16, en nuestro texto base, cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, es allí donde el velo será quitado. Dicho en otras palabras, significa que cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, el proceso de transformación, de cambios, se genera y se gesta en cada uno de nosotros. Nuestra manera de pensar se transforma, nuestra manera de sentir se transforma, nuestra conducta se transforma, nuestras actitudes se transforman, nuestro lenguaje o forma de hablar se transforma. Esto es a partir de Cristo, porque Él es el que hace esa obra extraordinaria y sobrenatural en nuestra vida. Entonces, la transformación tendría que ser una realidad constante y verdadera en los años que vienen para cada uno de nosotros. La mejora continua ha de ser una realidad en el tiempo después de que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, la meta de Dios
mientras nosotros vivimos en este mundo, es que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos más semejantes a Cristo. Esa es la meta de Dios y ese es el trabajo de Dios. La meta de la vida cristiana, y hemos de tenerlo siempre presente, la meta de la vida cristiana es precisamente ser transformados para que eventualmente seamos conformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29. La palabra de Dios dice que de antemano Dios sabía quién sería salvo, o sabía quién aceptaría el mensaje del Evangelio para que fuéramos conforme a Él. Ahora, tú y yo hemos sido salvos no por elección de Dios. Dios no ha indicado quién será salvo o quién será condenado. Eso no es lo que este pasaje nos quiere decir. Aquí lo que el apóstol Pablo nos enseña es de que Dios sabía de antemano quiénes aceptarían su evangelio y por igual quiénes van a rechazar el evangelio. Entonces la salvación es un asunto de decisión de cada persona y no un asunto de elección de parte de Dios. Ahora, a esos, como dice Romanos capítulo 8, verso 29, a esos que él sabía que iban a recibir el evangelio, que iban a entregar sus vidas a Cristo, dice, a esos los predestinó para que fuesen semejantes o conforme al Señor Jesucristo. Entonces la transformación es el proceso por el cual Cristo es formado en cada uno de nosotros. Esto para la gloria de Dios, para el bienestar de nuestras propias vidas, pero también por el bien de las personas que nos rodean. Creo que cuando Dios logra hacer los cambios en nuestra vida, cuando logra hacer los cambios en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu, creo que todos salen ganando. Nosotros y las personas que nos rodean. Entonces, ser como Jesús, y esto es muy importante que lo puedas captar muy bien, porque escuchamos, tienes que parecerte a Jesús, tienes que ser como Jesús, y a veces puede ser un tanto ambiguo esa idea o ese concepto que es bíblico y que la Biblia lo enseña. Pero cuando hablamos de ser como Jesús, no es solamente el corregir la conducta o el dejar de cometer algunos pecados obvios o algunos pecados o algunos hábitos perniciosos en nuestra vida, hábitos inmorales o como malos pensamientos o lujuria o dejar de mentir o dejar de hacer trampa o chismorrear. Cuando la Biblia nos dice que hemos de ser transformados a la imagen de Jesús o conforme a Jesús, se trata de siempre buscar hacer la voluntad del Padre. A eso te refiere a ser transformados o conformados a la voluntad del Señor Jesús. Entonces, cuando uno es transformado, es llegar a ese punto de nuestra vida en la cual nos deleitamos, más que incomodarnos, más que asustarnos cuando escuchamos de hacer la voluntad de Dios, más que eso, cuando uno es transformado, llega a ese punto en el cual uno disfruta, se deleita y goza, se alegra el hacer la voluntad de Dios. Por más desafiante que pueda ser la disposición de Dios para nuestra vida, cuando uno está en ese trabajo continuo de transformación, uno encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. No es un asunto de una carga o una molestia en nuestra vida. No, es un deleite, un gozo poder hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 6, verso 38. Mira con qué claridad lo dice nuestro maestro. Dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Entonces Jesús aquí, Jesús es nuestro modelo, nuestro molde, nuestra guía a imitar.
Entonces, Él nos dice que Él no vino aquí para hacer su propia voluntad, vino aquí para hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa idea debe de estar siempre presente en nosotros. Y luego, en Juan 20:21, Jesús nos recuerda. Leímos ahí en Juan 6:38 que Él vino, fue enviado aquí para obedecer o hacer la voluntad del Padre. Luego en Juan 20:21 Jesús nos recuerda que de la misma manera como Él fue enviado, Él nos dice, me enchina la piel, porque es una autoridad que nos pone a nosotros. Él dice, de la misma manera como el Padre me envió a mí, dice, yo los envío a ustedes. Entonces, por supuesto, esto abarca muchas otras ideas cuando el que ser enviados por Jesús. Pero en el tema de hoy, hemos de ponerlo en el contexto de hacer la voluntad de Dios. Eso es conformarse a la imagen de Jesús, a encontrar deleite en hacer siempre y en todo momento la voluntad de Dios. Esa es mi comida, dijo el Señor Jesús a los discípulos ahí en el pozo de Jacob. Entonces, existen dos razones por la cual hemos de ser transformados. La primera es por el testimonio del poder del Evangelio de Jesús. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree. Ahora, esa palabra salvación en el griego tiene muchas connotaciones. No solamente la salvación de nuestra alma, sino la salvación de todo aquello que nos amenace o nos ponga en peligro de distanciarnos o alejarnos de los propósitos y la asignación de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando uno lee que el poder del Evangelio el Evangelio es poder de Dios para salvación, nos quiere dar a entender que tu testimonio o la historia de cómo Dios cambió, tocó y ha estado transformando tu vida ahora que estás en Cristo, es un reflejo directo de ese poder indiscutible y transformador del Evangelio. Y cuando nuestros amigos y familiares pueden diferenciar el viejo tú con un nuevo yo, oiga, no hay una forma de evangelismo tan poderoso como esto. Que las personas, nuestros amigos y familiares que no conocen de Jesús puedan ver una diferencia a partir de que tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Eso verdaderamente trae un impacto profundo en la mente de las personas que nos rodean, de nuestros amigos o familiares. La segunda razón por la cual es necesario ser transformado es que otorga al creyente o al cristiano una mayor capacidad de hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y créame una cosa, esto que le voy a decir, estar en la zona de atracción de la voluntad de Dios siempre va a traer a nuestra vida prosperidad, bienestar y equilibrio totalmente. Entonces, es importante que nosotros podamos entender por qué el propósito por la cual Dios quiere hacer una obra transformadora en nuestra vida. Por estas dos razones. Ahora, puede sonar un tanto extraño y a la vez una imposibilidad ser igual a otra persona, porque esto es la idea básica cuando escuchamos ser como Jesús. Puede ser una imposibilidad ser como otra persona, pensar como otra persona, sentir como otra persona. Puede sonar hasta un tanto inquietante. Es como si te pidieran que tú leyeras todos los libros de Amado Nervo y después de haber leído todos los libros de Amado Nervo, alguien te diga, oye, ya que leíste todos los libros de Amado Nervo, escribe como él, escribe poemas como él, escríbelos en esa
con el mismo sentimiento, la misma pasión, la misma visión que tenía Amado Nervo al escribir sus poemas. Creo que cuando si alguien nos pidiera eso, diríamos, eso no es posible, no se podría. ¿Qué tendría que pasar para nosotros poder hacer o escribir poemas como Amado Nervo? ¿Qué creen o qué se imaginan que tendría que pasar para escribir poemas como Amado Nervo? Creo que todos llegaríamos a un punto que el espíritu de Amado Nervo se metiera dentro de mí, dominara mi mente, mis emociones, mis sentimientos, para poder yo tener la visión que él tenía en respecto a la vida y a todas las realidades de este mundo. Bueno, creo que por igual no sirve de mucho leer la historia de Jesús o de la vida de Jesús y alguien me diga que tienes que vivir así. Creo que es imposible poder vivir o asemejarnos a la vida de Jesús si no pasa lo que les acabo de compartir con respecto a cómo, si querríamos escribir poemas como Amado Nervo, él tendría que estar dentro de nosotros. El espíritu de Amado Nervo tendría que estar dentro de nosotros. Bueno, eso mismo tendría que pasar en nosotros como cristianos, que aspiramos a que nuestra vida se asemeje o sea como la de Cristo. Esa misma idea tiene que pasar. Cristo tenía que venir dentro de nosotros. Jesús vivió su vida y él pudo. Pero si alguien nos pide que nosotros seamos como Jesús, es imposible. Tendría que venir el Espíritu de Cristo y morar literalmente dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Entonces, él tendría, en otras palabras, que vivir dentro de mí. Y ¿sabes qué? Eso es exactamente lo que ha pasado en el momento que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es lo que ha pasado, es lo que pasó y es lo que está pasando consecutivamente. Colosenses 1:27, el apóstol Pablo habla de un misterio, habla de un secreto. Y cuando la Biblia dice es un misterio, un secreto, significa que ese misterio o ese secreto solamente puede ser revelado o puede ser entendido por una revelación divina. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A qué misterio se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué secreto extraordinario, sobrenatural está hablando el apóstol Pablo? Bueno, ahí dice, continúa Colosenses 1:27, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese secreto? Ese secreto es Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Y detengámonos aquí un momento. Cristo en vosotros, Cristo en mí, Cristo viviendo en mí. Ese es el misterio, ese es el secreto, que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Cristo vive en cada uno de ustedes. Oiga, esto suena como que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿verdad? Está como medio raro este concepto. Pero ¿sabes qué? No importa. Si la palabra de Dios dice que es posible, lo aceptamos como una verdad porque Dios no miente. Y si ahí dice, la palabra de Dios dice de que Cristo viene a morar en mí, eso es la auténtica realidad y verdad que nosotros hemos de aceptar en todo momento. Romanos 8:11 dice que Dios resucitó a Jesús y Él también hará que nuestros cuerpos muertos, dice, vuelven a vivir. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu, su Espíritu vive en nosotros. En el texto de base que leímos en 2 de Corintios capítulo 3 versos 16 al 18 dice ahí el 17 que Dios es el Señor, es el Espíritu. Entonces, ¿a quién se refiere con el Señor? Por supuesto que al Señor Jesús. Esto nos habla de que Dios es uno.
Dios es Jesús, el Señor es espíritu, dice, y ese espíritu aquí acabamos de leer, dice, vive en nosotros. El Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo se refieren a lo mismo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Es lo que acabamos de leer. Entonces, la transformación no es para ser como Jesús. Entonces, ¿de qué se trata? La transformación es para que Jesús viva su vida a través de mí. De eso se trata la transformación, para asemejarnos a Jesús. No se trata de ser como Jesús. Se trata de vivir, de que Jesús viva su vida a través de nosotros y en nosotros. Entonces, ¿para qué somos transformados? Bueno, es para que su amor sea conocido a través de ti. Para que ese amor de Jesús sea conocido al mundo. ¿Para qué somos transformados? Para que su misericordia, la misericordia de Jesús, sea conocido a través de ti. Para que su bondad sea conocida a través de ti. Para que su esperanza sea conocida a otros a través de ti. Para que su salvación sea conocido a otros a través de ti. Es para que su evangelio sea conocido a otros a través de ti. Entonces, de eso se trata esta idea o este trabajo de Dios de transformarnos conforme a su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo viva a través de nosotros y en nosotros, para que el mundo le conozca a Él. A esto precisamente se refería el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Y luego esa frase es poderosa. Mas Cristo es quien vive en mí. Dice, el yo, dice, está crucificado, ese ya está muerto. El que vive es Cristo, el que siente es Cristo, el que razona es Jesús a través de mí. Entonces, la transformación genuina solamente es lograda y sostenida por Dios. Al igual que la salvación y el perdón de pecados es una obra exclusiva de nuestro Dios, por igual la metamorfosis en nuestra vida o la transformación de nuestra vida o el cambio sustancial y radical de nuestra vida es una obra exclusiva de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice que si estamos en Cristo nos hemos convertido en una persona nueva. Luego el verso 18 es importante leerlo. Dice que indica que todo esto proviene de Dios. Entonces la transformación viene de Dios. Esto significa que ni tú ni yo podemos reproducir el carácter de Jesús por nuestra propia fuerza o voluntad. El hecho de hacer resoluciones de año nuevo, la fuerza de voluntad, las muchas palabras positivas o las mejores intenciones, déjame decirte, no nos alcanzan para las transformaciones, no nos alcanzan para los cambios sustanciales y profundos y radicales de nuestro ser. No nos alcanza la voluntad propia. Solo Dios, y como acabamos de leer ahí en Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, solamente Dios, 5:18, solamente Dios hace esto. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios necesarios en nuestro ser y en nuestras propias vidas. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios está obrando en ti, Él está trabajando en ti, Él está haciendo una obra perfecta en ti. Dice, Él es el que te pone el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, todos los impulsos para los cambios de nuestra vida son iniciados o fecundados en el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso el papel del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo en nuestra vida es algo fundamental, porque es gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros que cada vez nos podemos parecer y conformar a nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, si bien no podemos transformarnos a nosotros mismos, transformarnos a la imagen de Cristo por nosotros mismos, sí hay formas bíblicas, y en este punto es importante que quiero compartir también. Sí hay formas bíblicas que nosotros podemos poner en práctica para crear las condiciones que favorezcan la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí podemos tener prácticas o disciplinas para que el Espíritu Santo continúe o de forma permanente haga cambios o transformaciones en nuestro ser. Y aquí es donde entran en juego las prácticas o disciplinas espirituales. Una disciplina espiritual son actividades concretas en la cual nos comprometemos a fin de estar disponibles para esa obra perfecta que quiere hacer el Espíritu Santo en ti y en mí. A esto se refiere también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde dice: presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Entonces, habremos de ser intencionales, y esta palabra debe de quedar bien claro. Hemos de ser intencionales en la creación de esas condiciones para que la transformación surta en nuestra vida. Entonces, al involucrarnos en estas disciplinas espirituales o en estas prácticas espirituales o en estas prácticas de gracia, esa nos va a ayudar a entregarnos más a Dios, no solamente en teoría, sino en realidad. Y déjame compartir una primera disciplina que provoca. No estoy diciendo que eso vaya a causar una transformación, porque ya quedó claro que la transformación es obra del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos producir, nosotros no podemos crear una transformación en nuestra vida, no podemos crear asemejarnos, o podemos hacer asemejarnos al Señor Jesús, pero sí podemos crear el ambiente para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros. Y esta primera disciplina espiritual tiene que ver con ser intencionales en la alabanza a Dios. Ser intencionales en la alabanza a Dios. Mira, en toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, se nos anima a hacer de forma explícita, a verbalizar o a exteriorizar o expresar nuestro deleite y nuestro gozo por nuestro Señor llamado Jesucristo. Ahora, bíblicamente, alabar a Dios significa tres cosas. La primera es llenarlo de elogios. A la mexicana diríamos chulearlo, ¿verdad? Alardearlo. Verbalizar y resaltar lo que Dios es. Ese es el primer significado de la palabra alabar a Dios. El segundo significado tiene que ver con acción de gracias o dar gracias o confesar su grandeza. Declarar o magnificar los favores de Dios hacia nuestra vida. La tercera significado de alabar a Dios significa celebrarlo con expresiones físicas. Y esto involucra, por supuesto, cantarle, fruto de labios, danzar, levantar las manos, batir las manos o aplaudir, arrodillarte o dar gritos de júbilo o declarar palabras que magnifiquen el poder de Dios. Entonces, esto es básicamente lo que la Biblia nos quiere dar a entender cuando nos anima a alabar al Señor. Ahora, si acuñamos estas tres ideas en una línea, alabar al Señor significa que he de decir o expresar mi amor por Él y expresar lo maravilloso y grande que creemos que es Él. Entonces, esta es la idea básica de alabanza a Dios. Y tal vez no lo sepas, pero todo ser viviente está diseñado
para dar alabanza a su Creador. Todo lo que Dios ha creado o todo lo que Dios formó, todo, absolutamente todo está diseñado para darle alabanza a Él. Entonces, en lo personal me cuesta mucho trabajo, de verdad, mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo entender cómo un hijo de Dios llega a tener una tal fuerza de voluntad para no darle la alabanza debida a Dios. En cualquiera de las tres formas que te acabo de decir. Me cuesta trabajo entender esa fuerza de voluntad para no dar esas expresiones a Dios. Cuando de forma espontánea nosotros o todos alaban a otras cosas o a otras personas. Y no me vas a decir que no. En algunas de las cosas que te voy a decir, tal vez tú has alabado a una cosa o a una persona. Todos o algunos alaban a su perro. No, hombre, lo chulean, lo alardean, lo resaltan las virtudes de sus mascotas. Muchos alaban una película o cuando ves una película de acción, a veces empiezas a hacer comentarios que dices, wow, ¿verdad? Qué impresionante. Muchos alaban la comida después de comer un buen corte de carne, ¿verdad? Deliciosa, jugosa carne. Bueno, muchos alaban la comida, muchos alaban al actor de la película, muchos alaban el color de un auto o el modelo de un auto o el motor de un auto. Muchos alaban a las motocicletas, otros alaban a sus caballos, otros alaban la universidad o la escuela donde trabaja, otros alaban a su país o alaban otros países, ¿verdad? O muchos alaban a algún personaje de la historia, otros alaban a los niños, otros alaban al campo, las montañas, las flores, otros alaban a su equipo de fútbol. Y ya, oiga, en los casos, hay unos casos muy extremos. Alaban a su político favorito, ¿verdad? Y eso pues, sí, ya es muy raro, pero bueno, es otra cosa. Oiga, si usted puede alabar muchas cosas que le impactan o que admira, ¿por qué tal fuerza de voluntad para no expresar el gozo y el deleite y la alegría de servir y amar al Señor? ¿Por qué no alaba al Dios que lo ama tan profundamente? Oiga, ¿cómo es posible que al comienzo del servicio del culto, inexplicablemente muchos se resistan a aplaudir, levantar las manos, cerrar sus ojos o mantenerlos abiertos? No hay nada de espiritual en cerrar, en abrirlos, ¿verdad? Pero cuando uno cierra los ojos se concentra más, ¿verdad? Como que es algo más personal, íntimo con el Señor. Como muchos no se atreven a levantar sus manos al Creador. Ahí están en su posición, en su mente, argumentando. Es que eso no va conmigo. Es que eso no va con mi personalidad. Y muchos dicen, no, algunos dirán, es que yo lo alabo dentro de mi corazón. No, mire, ¿sabe qué? Déjese de cosas. Mire, vaya haciendo mejor a un lado su orgullo, porque cuando alguien no alaba, no expresa de alguna forma su deleite a Dios o su admiración a Dios o su amor por Dios, no es otra cosa más que orgullo. Es orgullo, así es que vaya haciéndola a un lado, porque la Biblia nos dice y nos indica que la alabanza a Dios no es algo opcional. Así como Dios nos manda a amarlo con toda nuestra mente y nuestro corazón, alabarlo es una orden que nosotros hemos de acatar, y esto es para todos. La alabanza a Dios no es algo opcional, no es algo que si tú quieres o tú lo sientes hacerlo, no. El Salmo 156 dice,
todo, todo lo que respira, alabe a Jah, o alabe a Yahweh, o alabe a Jehová, o alabe a Adonai, o alabe al Señor. Pero todo lo que respira, alabe al Señor. Y si tú lees, mira, te dejo de tarea que leas el Salmo 148. Léelo. Y ahí vas a ver claramente cómo la palabra de Dios exhorta y anima y nos manda que todos los seres vivientes en los cielos y todo ser viviente aquí en la tierra, no solamente los seres humanos, todo ser viviente, y ahí da una lista de todo lo que tiene que alabar al Señor. Entonces, aquí no es que si yo siento alabarlo, no, déjese de cosas. No es que si siento levantar las manos, siento cantarle, no, deja ese orgullo a un lado. Si estás peleando ya conmigo porque ese no es orgullo, pues sí es orgullo. Deja a un lado eso. Es una orden alabar y expresar a Dios nuestro amor y admiración, lo que Él es importante que es para mí. Entonces no es si se siente hacerlo, no es si tengo motivos para hacerlo, no es si va con mi estilo o no. Si tú respiras, como dice la palabra, si tú respiras, tienes que alabarlo. Y lo alabamos no porque Dios lo necesite, y repito, lo alabamos no porque Él necesita eso. Dios no necesita nuestra alabanza. No, Dios lo alabamos no porque Dios es narcisista o porque Dios no está muy seguro de sí mismo, tiene conflictos con su personalidad y necesita reforzar su ego cuando nosotros lo chuleamos. No. Dios no necesita nuestra alabanza. Lo alabamos nosotros porque queremos traerle gloria y honra a Él. Lo alabamos porque lo admiramos, lo alabamos porque lo amamos porque lo apreciamos, lo amamos porque Él ha sido extremadamente bueno conmigo, lo alabamos porque ha perdonado mis pecados, lo alabamos porque me ha dado salvación y vida nueva. Por eso cada uno de nosotros debe de estar esa iniciativa y esa disposición de alabar al Señor, esta práctica espiritual de alabar a Dios. Mira, ¿sabes cuál es la realidad en este punto? Que lo que se admira, lo que se ama y se valora, se alaba. Y si tú admiras y amas y valoras a Dios, vas a tener que expresárselo de alguna manera. Ahora, recuerda, Dios no necesita la alabanza de ni uno de nosotros ni de nadie, pero nosotros sí necesitamos alabarlo. Nosotros sí necesitamos alabarlo. ¿Por qué? Porque atrae su presencia a mí. Por eso Dios espera y ordena que le alabemos. ¿Por qué? Porque eso provoca que su presencia esté cerca de nosotros. La alabanza es un medio de gracia que nos conecta y nos sensibiliza a la presencia y al poder de Dios. El Salmo 22:3 dice: tú habitas en la alabanza de tu pueblo Israel. Dios habita en medio de tu alabanza. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo cuando quiso escuchar la voz de Dios? El contexto es que había mucha agitación externa, había mucha preocupación, había mucha tensión en el ambiente, y fueron con el profeta para preguntarle qué es lo que Dios qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esa situación. Fueron con el profeta para consultar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo para querer conectarse a la presencia de Dios, al río de la presencia de Dios, para ser más sensible a la voz de Dios? ¿Sabe lo que hizo Eliseo? Inmediatamente mandó traer un tañedor o un músico o alguien que se especializara en el instrumento de la arpa. Ahora, imaginémonos por un momento ese instante. El músico llega, comienza con su instrumento a alabar al Señor, glorificar al Señor. Ahora, es imposible no pensar de que cuando Eliseo comenzó
a escuchar las melodías del músico a través de la arpa, es imposible no pensar que el mismo y propio Eliseo no se pusiera a alabar al Señor en este momento. Que él mismo comenzara a levantar sus manos, tal vez a arrodillarse, tal vez a comenzar a declarar palabras que bendijeran el poder de Dios. Creo que es imposible no pensar que eso haya sucedido. Ahora, ¿por qué lo hizo Eliseo? Porque sabía que en la alabanza sincera a Dios, el poder de Dios es atraído. El poder de Dios, la presencia de Dios viene o se acerca a cada uno de nosotros. Segunda de Reyes 3:15 dice que dijo Eliseo, tráigame al músico. Mientras el músico tañía el arpa, dice ahí, la mano de Dios, la presencia de Dios vino sobre Eliseo. La presencia de Dios vino sobre el profeta de Dios. Alguien dijo, o una de dos, o alabamos a Dios porque estamos ya en su presencia, o bien entramos en su presencia por medio de la alabanza. Entonces considera que tu alabanza atrae a Dios a tu vida, donde quiera que estés. Tu alabanza crea ese ambiente propicio para que el poder de Dios se manifieste en ti. Ahora, obviamente cuando se dice esta expresión, Dios habita en la alabanza de su pueblo o habita en tu alabanza, no sugiere que Dios solamente va a estar cuando un grupo de personas de forma colectiva y con un grupo de músicos y con instrumentos y con un coro alaban y comienzan a cantar, y eso solamente son los momentos de la alabanza exclusivas para que venga el poder y la presencia de Dios. No, esto no es algo exclusivo para el domingo de celebración o para el día de reunión de tu grupo de amistad. No, la alabanza a Dios, o cuando dice que Dios habita la alabanza de su pueblo, es algo que tú puedas hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Tú individualmente, cada día, lo puedes hacer mientras oras a Dios, mientras lees la palabra de Dios. Tú puedes alabar a Dios mientras te encaminas a tu trabajo, a tu negocio o a la universidad. Tú puedes alabar a Dios mientras haces ejercicio. Tú puedes alabar a Dios mientras haces el quehacer de tu casa. Tú puedes alabar a Dios mientras conduces el auto. Tú puedes alabar a Dios donde quiera que estés, donde quiera que vayas, bajo cualquier circunstancia. Tú puedes alabar al Señor. El Salmo 34:1 dice ahí la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, en la alabanza diaria se incrementa tu sensibilidad al influjo transformador del Espíritu Santo. Es importante que seas intencional en tu alabanza a Dios. Eso propicia y eso es un ambiente para que el Espíritu Santo trabaje en su obra transformadora en tu vida. Segunda disciplina que quiero compartir contigo, además de ser intencionales en alabanza a Dios, es ser intencionales en centrar nuestra mente en Cristo. Mira, escucha, las cosas en las que pensamos, quiero que pongan mucha atención en esto. Las cosas que pensamos traen un impacto tremendo y muy significativo en el curso de nuestra vida. Lo que pensamos o la vida en nuestros pensamientos. Mira, quiero que consideres que si alguna vez has enfrentado cosas como la preocupación, la aflicción, la depresión, la duda, la confusión, el enojo, la angustia y algunas otras cosas más, has experimentado de primera mano los ataques de tus propios pensamientos.
considera esto que acabo de decirte. Si has tenido malos momentos, malos ratos en emocionales, eso es consecuencia de los ataques de tus propios pensamientos. Ahora, lo opuesto a esto también es verdad. Lo opuesto a esto también es verdad. De hecho, a diario tú y yo libramos en nuestra mente grandes batallas, muchas batallas a diario. Esta batalla consiste, por una parte, si nuestros pensamientos están alineados a Satanás. De eso se trata esta batalla en la mente. Si nuestros pensamientos se alinean a los propósitos o los deseos de Satanás, o nuestros pensamientos se alinean a los propósitos y designios de Dios. Esa es la batalla diaria en este campo de batalla llamada mente. A diario pasa eso. Tu mente es el campo de batalla en el que se gana o se pierde la guerra por las emociones, por el propósito de vida, la eficacia o la plenitud de vida. ¿Sabías que a menudo son nuestros propios pensamientos los que nos hacen hundirnos? ¿Son nuestros propios pensamientos los que nos hacen fracasar? ¿Son nuestros propios pensamientos los que nos deprimen? ¿Son nuestros propios pensamientos los que nos arruinan? ¿Son nuestros propios pensamientos los que nos llevan en la dirección que no queremos? Entonces, no son las circunstancias, no son las personas que nos rodean, no es el medio ambiente a nosotros lo que arruina tu vida, o lo que arruina las vidas, lo que arruina el negocio, lo que arruina las familias, lo que arruina un matrimonio o lo que arruina un liderazgo, es la forma de pensamiento. Es como tú piensas o cómo piensan las personas. Ahora, sin duda todos, y escucha bien, todos hemos sido víctimas o beneficiarios por nuestros pensamientos predominantes. Todos. Es por ello que tener control sobre nuestra vida de pensamientos y enfocarla en la persona del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo transforme tu vida es algo sumamente vital. Y es más, la misma palabra de Dios nos anima a tener el control de nuestros pensamientos. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice la Escritura: en esto piensen o en eso ocupen su mente. Dice, o en esto concentren sus pensamientos. Dice, en todo lo verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo admirable. Piensen, dice la Escritura, en cosas excelentes y dignos de alabanza. Entonces aquí la palabra de Dios nos anima a tener control y dominio sobre nuestros pensamientos. Porque el pensamiento renovado es vital y necesario y crucial en nuestro engrandecimiento. Porque no hay forma de experimentar una versión de nosotros mismos si no tenemos dominio sobre lo que pensamos. No es posible ver cambios sustanciales en nosotros si nuestra vida de pensamientos está controlada o dominada o enfocada o concentrada en pensamientos de negatividad, en pensamientos de lujuria, en pensamientos de celo, de envidia, de codicia, de odio, de rencor y más. No podemos esperar que nuestra vida fructifique o se engrandezca si estamos controlados por pensamientos de la carne. Y esto es así porque en lo que se enfoque tu mente, así será el curso de tu vida y eventualmente moldeará quiénes somos. Proverbios 4:23 dice que de todas las cosas que cuidas, protege tu corazón. O sea, protege tu mente. Porque esta determina el rumbo de tu vida. Entonces, escucha, la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu propia vida. Todas aquellas ideas que se forman en tu mente,
todas aquellas representaciones de la realidad en tu mente importan e importan mucho. El mundo que te rodea es como tú eres. El mundo que te rodea es como tú eres, porque lo que tú ves surge de tus pensamientos. El Talmud, que es la interpretación del Antiguo Testamento que los judíos leen, dicen, el Talmud dice, un comentario con respecto a Proverbios, dice, vemos las cosas no como es, sino como somos nosotros. Y es cierto. Así que cuando tú eres intencional en enfocar tus pensamientos en Cristo, tus percepciones de ti mismo o de tus circunstancias o de las cosas que te rodean, las entenderemos de una manera diferente y las manejaremos y las trataremos de una perspectiva totalmente diferente. Y sabes, eso cambia vidas, eso cambia tu vida, eso cambiará tu vida. Por ello, has de ser intencional en centrar tu mente o aumentar y multiplicar pensamientos sobre Jesús. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad. Y esta palabra me llamó mucho la atención. Esta palabra considerar es la palabra griega katanoeo. Y esta palabra katanoeo, considerar, significa fijen su mente. Fijen los pensamientos. Dice, en el apóstol, continuando Hebreos 3:1, considerar o fijen su mente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fija tu mente en Cristo. Aumenta tus pensamientos sobre la persona de Cristo, lo que sé, lo que ha hecho por ti, lo que va a hacer por ti, porque uno puede pensar en esas posibilidades. Entonces, aumenta tus pensamientos en la persona de Jesús. Sobre este punto es pertinente aclarar que fijar tus pensamientos en Jesús no es un pensamiento mágico o no es pensar en cada minuto, cada segundo del día a día o a cada instante en Jesús. No, tampoco esta disciplina espiritual significaría que cuando uno fija o pone o aumenta sus ideas o crea esas visiones sobre Jesús, significa que las diferentes realidades de nuestra vida, de nuestro entorno van a desaparecer. Tampoco significa eso. Déjame decirte con precisión lo que significa fijar los pensamientos solamente en Jesús. Escucha bien, significa adoptar los valores y prioridades de Jesucristo en el curso de nuestra vida. Eso es lo que significa fijar nuestra mente en el Señor Jesús. Adoptar los valores y prioridades de Jesús en el curso de mi vida. Fijar tu mente en Cristo significa cambiar el patrón de nuestros pensamientos. Significa infiltrar, incrustar en nuestra mente con nuevos pensamientos que conducirán a nuevas acciones. Por supuesto, esto tiene que ver con el Señor Jesucristo en la forma de ver y hacer las cosas. Entonces, fijar tu mente en Cristo significa que ante cualquier asunto de mi vida, de nuestra vida, antes de tomar alguna determinación, antes de tomar alguna decisión, antes de tomar algún rumbo, lo que tú has de hacer es detenerte y por un momento considerar y analizar qué haría Jesús si estuviera en mi situación. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús sobre esta situación? Eso es lo que se trata, fijar la mente en Jesús. Es tomar las realidades de un ángulo diferente. Por supuesto, ese ángulo diferente es verlo
a través de a través de los ojos del Señor Jesucristo. Entonces, no olvides que te conviertes en lo que más piensas. Te conviertes en lo que más piensas. Y si quieres ser más como Jesús, entonces comienza a ver la vida desde la perspectiva de Jesús, desde el ángulo de Jesús. Y tu vida será sustancialmente transformada. Entonces deja que tus pensamientos ocasionales sobre el Señor Jesús sean muchos y se multipliquen cada día. Bien, amados y amadas, he concluido con el mensaje del día de hoy. Espero que sea de edificación y gran bendición para ti. Quiero que ahí donde estés, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial, rogándole que ese proceso no se detenga. Y si tú te has sentido decepcionado, si tú te has sentido frustrado porque parece ser que no pasa o acontece nada en tu vida, considera el mensaje del día de hoy. Crea estos. Por supuesto, hay otras disciplinas espirituales que te pueden ayudar a crear ese ambiente para que el Espíritu Santo obre en tu vida, como por ejemplo servir en la congregación, leer, meditar y escudriñar la palabra de Dios, la vida de oración, el ayuno. Pero traje estas dos porque son muy prácticas y traen un gran impacto en el día a día de nuestra vida. Allí donde estás, no quiero animarte que no te desesperes. Si Dios no se desespera con nadie, no se desespera contigo. Dios es paciente también. Dios no miente. Su palabra dice en Filipenses 1:6 que Él ha comenzado una obra y la va a terminar hasta que Él venga. No te desesperes, pero sí tú pon de tu parte para que la obra continúe en tu vida. Ahí donde estás, oremos. Padre Celestial, gracias por todo y gracias por tanto, Señor. Y en este momento quiero rendir mi vida, rendir mi ser, rindo mi corazón, rindo mis pensamientos, rindo mi voluntad, rindo todos mis ánimos, rindo todo lo que soy, todo lo que poseo a tu perfecta, agradable y buena voluntad, Señor. No quiero vivir, Señor, escucha mi oración. No quiero vivir al margen de tus bendiciones y al margen de la vida abundante que tú has prometido en tu palabra, Señor. No quiero vivir alejado de ese privilegio. Espíritu Santo, te ruego, suplico que sigas trabajando en mi vida, Señor. Trabaja en mi mente, en mi voluntad, en mi ánimo, Señor. Influye en cada uno de ellos. Espíritu Santo, sigue renovando mi mente. Me someto a tu soberanía, me someto a tu voluntad, me someto a tu autoridad en el nombre de Jesús. Y quiero decirte, amado Señor, que quiero vivir en totalidad para ti, Señor Jesucristo, el resto de mis vidas. Te amo, Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, ánimo, el Señor con nosotros. Sé que fue de gran bendición esta enseñanza. Me da mucho gusto que estés con nosotros y espero verte el próximo domingo. Nos encuentras como Sion Factor en Twitter, Facebook y YouTube. Dale like y comparte, pero sobre todo suscríbete.